Hola, bienvenidos a su canal. Estoy cocinando escabeche para hot dog. Hoy te comparto cómo hacer un delicioso escabeche para hot dog. Te voy a compartir así como se hace aquí en El Salvador y te muestro cómo a mí me funciona y me queda delicioso. Espero que te guste la receta. Primero vamos a partir a la mitad el repollo y lo vamos a desinfectar. Lo vamos a poner en un recipiente con agua partido a la mitad y vamos a agregar un chorrito de vinagre. Esto es para que suelte todos sus gases. Este procedimiento ayuda y funciona muy bien para evitar los gases en las personas que lo consuman. Y luego lo he cortado finamente. Podemos cortarlo con un cuchillo o con un rallador. En un video anterior, cuando hicimos el curtido para pupusas, te mostré un rallador para repollo. Ese te ayudará mucho para que te quede más finito tu repollo. Y luego de cortarlo voy a agregar agua con sal, que luego voy a botar esta agua o a retirar. Lo lavo con agua limpia y me queda de esta forma. Ahora ya tengo listo mi repollo y le voy a agregar una zanahoria rallada, un chile verde o chile dulce para agregar más sabor, la mitad de una cebolla y 2 ajos cortados a la mitad. El ajo lo voy a sofreír, por eso lo he partido a la mitad, pero luego lo voy a retirar. Si usted desea, también puede agregar pasta de ajo o simplemente rallar su ajo para evitar que le salga en nuestro escabeche, ya que hay personas que no les gusta que les aparezca ni el ajo ni la cebolla. Ahora voy a poner la cuarta parte de una margarina, lo que sería una cucharadita, y voy a sofreír el ajo y la cebolla a fuego bajito para evitar que se me queme la cebolla. De esta forma lo vamos a sofreír y luego voy a agregar el chile verde y también la zanahoria. Como les dije, a fuego muy bajito para que se sofría. Así, de esta forma vamos a evitar que se queme. Luego vamos a mezclarlo. Es muy fácil de hacer y de preparar nuestro escabeche. Ahora que ya lo tenemos de esta forma, voy a retirar los ajos que ya quedaron bien doraditos y dejaron el sabor en nuestros demás alimentos. Y así, de esta forma, cuando el chile verde ya está muy suavecito, como podemos ver, ya está sofrito, y retiramos los ajos. Ahora vamos a agregar el repollo que ya tenemos limpio y desinfectado. Lo vamos a agregar de poquito en poquito y lo vamos a ir mezclando. Despacio y con paciencia vamos a ir mezclando nuestro repollo para que vaya tomando ese sabor delicioso que nos ha dejado nuestros demás alimentos que hemos sofrito. Y al mezclarlo nos va quedando de esta forma. Ahora que ya lo tenemos así, es momento de agregar nuestros demás ingredientes, que son opcionales. También podemos agregarle 2 hojitas de laurel. Esto le va a dar mucho mejor sabor. Ahora voy a agregar media cucharadita de sal, un consomé de pollo o sazonador de pollo y media cucharadita de pimienta. Esto es al gusto, porque a veces hay personas que no les gusta que pique mucho. Ahora voy a agregar orégano, que antes puse a tostar en una sartén para que de esta forma se me haga más fácil para agregarlo, porque tostado es más fácil de agregarlo de esta forma y me queda así. El orégano me le va a dar un sabor muy delicioso.
vamos a agregar el sazonador o consomé de pollo en polvo. También vamos a agregar la media cucharadita de sal y la pimienta. Y vamos a mezclar. Si usted desea, puede evitar la pimienta. Vamos a mezclar de esta forma. Y ahora, para que nos quede de un color amarillo, simplemente agrego mostaza. En este caso voy a agregar 3 cucharaditas soperas de mostaza. Hay personas que agregan colorante amarillo. Yo simplemente agrego 3 cucharaditas de mostaza y me queda de esta forma. Como pueden ver, tomó un color amarillo. Espero que les haya gustado mi forma de hacer el escabeche salvadoreño para hot dog. Esta es la forma en que yo lo preparo. Si te ha gustado, te agradecería mucho que me dejaras un like, un comentario y espero que puedas suscribirte. Es gratis. Gracias a cada uno de ustedes por ver.